Buenos días, vamos a comenzar hoy con el tema de tuberculosis infantil. Mi nombre es Silvia Pereira, soy médica neumonóloga pediatra, docente de la Cátedra de Clínica Pediátrica de la Universidad Nacional de Córdoba y trabajo como jefe de servicio de la Clínica Privada de Maternidad del Sol. El tema de tuberculosis, como ustedes saben, es un importante problema de salud por el daño que provoca. Por eso debemos diferenciar dos conceptos importantes. Uno, la morbilidad, que es el número de personas que transmiten la enfermedad. Y mortalidad es el número de personas que mueren como consecuencia directa o indirecta por las secuelas que dejó la enfermedad. Las metas del programa de tuberculosis a nivel nacional son la tasa de curación del 85% en pacientes con baciloscopía positiva y la detección de al menos el 70% de los casos. Una de las acciones en la prevención de esta enfermedad, sobre todo para nuestros niños, es la vacunación con BCG en el recién nacido. Como mencionamos, la vacuna es una cepa de Mycobacterio bovis vivo atenuado y el efecto de la vacuna es limitar la multiplicación de los bacilos tuberculosos y su diseminación hematógena tras la infección primaria. En el recién nacido previene las formas graves de tuberculosis primaria, por ejemplo meningitis. La vacuna ejerce un efecto protector para los infectados del 50% para formas pulmonares, 78% para formas diseminadas, 64% para meningitis, 71% de riesgo para morir. Una de las acciones que como todo profesional debemos hacer frente a los pacientes y sobre todo a los niños es controlar el estado de vacunación con BCG, controlar el carnet y la presencia de la cicatriz en el brazo. Y la acción sería vacunar a todo recién nacido con peso de nacimiento de 2.000 gramos o más antes de salir de la maternidad. Según las nuevas indicaciones y modificaciones que se hicieron de la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de Tuberculosis en la Sociedad Argentina de Pediatría, se define que no se requiere dosis adicionales luego de los 6 años de edad, aun cuando no hubiera recibido la segunda dosis al ingreso escolar. Nuevamente debemos diferenciar dos conceptos en el tema de tuberculosis. Uno es infección, que se refiere solo al contacto con el bacilo, y el concepto de enfermedad, que es el que más nos importa de hoy hablar y aprender sobre este tema. En esta diapositiva vamos a ver dos conceptos importantes que debemos tener en claro antes de comenzar a definir la enfermedad tuberculosis. Uno es el concepto de infección, que se refiere al contacto con el bacilo, y otro es enfermedad, que va a manifestar síntomas clínicos, vamos a tener reacciones de PPD que evaluar, vamos a tener que confirmar la presencia del bacilo ácido alcohol resistente y nos vamos a apoyar en la radiología para el diagnóstico definido. Sabemos que la principal vía de transmisión es la vía inhalatoria, por lo tanto, es muy importante tener en cuenta en los antecedentes y en el interrogatorio al investigar la presencia de adultos con tos y catarro por más de 15 días. Este debe ser una pregunta que se debe hacer en toda consulta pediátrica porque afecta a los adultos y no tanto a los niños esta presencia de tos y catarro. Los enfermos de TBC conviviente son las fuentes de contagio más importantes. En Argentina sabemos que la meningitis por tuberculosis en menores de 5 años tiene alguna predilección en algunas zonas del país.
Por ejemplo, en el 2004 se ha publicitado que hay zonas como Jujuy, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, tienen la mayoría de los casos diagnosticados con meningitis, que es un indicador en salud pública de bastante gravedad. Anualmente se notifican alrededor de 12.000 casos nuevos de la enfermedad en todo el país. Más del 80% de ellos son de localización pulmonar. La tuberculosis continúa infectando y enfermando a los niños y adolescentes. Como recién les mencioné, lo más importante es identificar al adulto con tos y catarro por más de 15 días. La progresión de la enfermedad, una vez infectado, para lactantes menores de 12 meses se considera del 43%, para niños de 1 año a 5, 24%, y para menores de 15, 15%. Va a ser variable los porcentajes de acuerdo a la presencia o no de otros factores de riesgo. ¿Qué pasa en Córdoba? Igual que en el país, va a haber zonas del noroeste que tienen mayor casos de tuberculosis por habitante. ¿Qué pasa con la tuberculosis infantil? ¿Cómo debemos enfocarla? Y acá vamos a empezar a hacer ya diagnósticos diferenciales y sospecha de tuberculosis infantil. ¿Cuándo vamos a sospechar? Frente a la presencia de síntomas clínicos como tos, pero sabemos que los síntomas en tuberculosis infantil son inespecíficos. La tos, la expectoración, el resfrío son muy comunes en los niños. Por lo tanto, solo si la sospechamos podemos pensarla y así diagnosticarla. Uno de los motivos más importantes de la consulta es el examen de contacto. Generalmente vienen familias con los niños menores de 15 años al consultorio de pediatría para hacer su evaluación. Y aquí entra la epidemiología. ¿Cuál es lo importante? Diagnosticar el caso con baciloscopía positiva, quiere decir que es el que contagia. Entonces hay que identificar y registrar todas las personas de riesgo, convivientes, contacto estrecho en los últimos años, en los 2 últimos años. El examen clínico y la cobertura de BCG también la debemos evaluar en toda consulta. Debemos indicar la colocación de PPD y observar la reacción, hacer una radiología de tórax y el diagnóstico de certeza lo vamos a hacer mediante el estudio directo y cultivo de la muestra que necesitemos o que sospechemos el diagnóstico. Así puede ser la muestra un esputo, un lavado gástrico, el líquido cefalorraquídeo, una muestra de orina, etc. Aquí pueden ver en la imagen cómo se ve de colorcito bien rojo el bacilo ácido alcohol resistente. Vamos a investigar también cuáles son los grupos de riesgo. Se llaman grupos de riesgo aquellos que comparten más de 4 horas diarias con el niño y aquellos contactos reiterados con el enfermo tuberculoso no conviviente. A ellos, digamos, se les va a hacer baciloscopía y sabemos que cuando esta es positiva, la del caso índice, que sería el caso diagnosticado, este paciente debe usar barbijo y tomar medidas de aislamiento de vía aérea, porque sabemos que en cada tos puede eliminar bacilos y más o menos se ha evaluado que se eliminan 7.200.000 bacilos en el día. ¿Cuándo sospechar tuberculosis? En todo niño en contacto bacilífero. Esto lo van a ver que lo menciono muchas veces en la presentación, porque es lo que más tenemos que identificar. ¿Quién contagia al niño? De allí las formas clínicas que podemos presentar en la edad pediátrica, dependiendo de la edad y sobre todo en los mayores y en los adolescentes, se puede manifestar como un síndrome de impregnación bacilar, con pérdida de peso, síndrome febril prolongado, sudoración nocturna, astenia, decaimiento.
y en aquellos casos donde los síntomas respiratorios son persistentes, sin respuesta a los tratamientos previos o habituales que sabemos indicar en los niños para neumonía, bronquitis, catarro, por ejemplo. La radiología, ¿cuándo debemos sospecharla o es sugestiva de tuberculosis? Cuando tenemos un complejo primario que vamos a encontrar adenopatía e infiltrado pulmonar. También en atelectasias, presencia de neumonías con o sin derrame, cavernas, patrón de diseminaciones ya como evolución de la tuberculosis, broncógena, hematógena y miliar, van a ser lesiones características, pero la radiología en sí no define la enfermedad, sino orienta a la búsqueda y la confirmación diagnóstica. Otros síntomas que podemos tener y tenemos que pensar en tuberculosis es la presencia del signo como eritema nodoso o conjuntivitis flictenular, hemóptisis en los adolescentes sobre todo y adultos jóvenes, pacientes inmunodeprimidos o HIV positivo, cuando hay una PPD de 10 milímetros o un viraje tuberculínico, pero no debemos olvidar que los pacientes pueden tener síntomas extrapulmonares, que son formas menos frecuentes, pero sí también se pueden diagnosticar de esta misma manera, con PPD, con un buen interrogatorio, y aquellos pacientes asintomáticos. La prueba tuberculina lo que hace es evidencia el contacto previo del individuo con el bacilo. ¿Qué utilidad? Es para el diagnóstico de infección tuberculosa y como elemento auxiliar en el diagnóstico de enfermedad tuberculosa en niños y lactantes. La dosis intradérmica es de 2 unidades, o sea 0,1 mililitros del el PPD, y se coloca en la cara dorsal del antebrazo con una lectura que se debe hacer a las 72 horas y no más de las 96 horas ni antes de las 48. Se va a leer la induración, como vamos a ver en el próximo gráfico, en forma horizontal y debemos diagnosticarlo, medirla en milímetros de mercurio, no colocar PPD negativa, sino 0 milímetros, por ejemplo. Hablamos de conversión o viraje tuberculínico, es cuando una segunda reacción pasa de ser negativa o positiva en el plazo inferior a un año. En ausencia de vacuna BCG, lo importante es que una reacción de 5 milímetros o más debe ser valorada en todo paciente o niño con un cuadro compatible de enfermedad respiratoria, sobre todo aquella persistente o recurrente, en niños menores de 5 años y en niños con desnutrición o estado inmunocomprometido. Más aún si el contacto es un enfermo bacilífero, por supuesto. En ese caso ya haremos diagnóstico de primo infección activa. Las imágenes radiológicas van a ser de apoyo para el diagnóstico. Hay casos que podemos identificarlas muy claras, la lesión del complejo primario, donde vamos a tener la lesión parenquimatosa, que puede ser pequeña o mayor, según la evolución y el momento que la diagnosticamos, adenopatía iliar, mediastinal, linfangitis, o también podemos tener otras lesiones como atelectasias, neumonía con o sin derrame, cavernas, como mencioné antes. Siempre y lo más importante a recalcar es que la radiografía de tórax debe realizarse de frente y perfil, porque las adenopatías muchas veces están ocultas y por eso el perfil es sumamente importante. Ahora, en casos que se requiera la tomografía de alta resolución, va a depender de la evolución del paciente, de la edad del paciente, el grado de extensión o compromiso de la enfermedad. Queda más para indicación por los especialistas.
¿Cómo confirmar la tuberculosis? Dijimos que lo más importante es el diagnóstico y la certeza diagnóstica. Para ello debemos identificar el bacilo. Sabemos que en edad pediátrica los niños son paucibacilares, casi no eliminan bacilos en su expectoración, por lo tanto muchas veces el diagnóstico de certeza es complicado en la edad pediátrica, pero no implica que debemos tomar todas las medidas para poderlo realizar. Entonces, la baciloscopia se llama el examen de esputo, o podemos pedir directamente un estudio de esputo directo, cultivo y antibiograma para bacilo ácido alcohol resistente, o podemos colocar directamente baciloscopía. Podemos también investigar el líquido pleural, el aspirado bronquial, tomar muestra de un lavado broncoalveolar o de una punción lumbar para investigar el líquido cefalorraquídeo. Ustedes saben que se utiliza la coloración de Ziehl-Neelsen para la detección rápida y solo requiere 15 minutos para su lectura. Este es el examen directo que normalmente hablamos. El cultivo también de todos los líquidos del organismo y se cultivan en el medio de Lobestein-Jensen, que es el más utilizado y seguro. Hay otras técnicas como el BASTEC o las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos como la PCR y ahora hay otras técnicas más avanzadas porque sabemos que en el mundo y aún en nuestro país ya hay diagnóstico de tuberculosis multiresistente, por lo cual los diagnósticos deben ser rápidos y existen nuevos métodos, pero no hacen a esta clase de tuberculosis infantil. Gracias a Dios los niños todavía la presencia de tuberculosis multiresistente no es habitual. Anatomía patológica, y bueno, ahí buscaremos todos los tejidos de órganos macizos para el diagnóstico. Bueno, sabemos que la TBC se la puede llamar la gran simuladora. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar asintomático o tener síntomas leves, como cualquier otra enfermedad respiratoria, como tos, dificultad respiratoria, puede presentarse como una neumonía persistente, una infección respiratoria aguda, síntomas extrapulmonares. Entonces en nosotros entrarán en los diagnósticos diferenciales cuando evaluemos al paciente y tengamos que pensar en los métodos complementarios que vamos a pedir y cómo vamos a diagnosticarla. El paciente puede tener también detección del progreso de peso, hipertermia, decaimiento, anorexia, anemia. El diagnóstico de la enfermedad se puede hacer en un niño sano o asintomático, dijimos, o sintomático. Lo importante es evaluar la PPD, el viraje tuberculínico, el nódulo precoz en pacientes no vacunados con BCG previa, puede ser también un indicador diagnóstico, y así, como dijimos anteriormente, nos vamos a ir apoyando de los métodos complementarios para su diagnóstico. Una vez que tengamos todo evaluado y descartemos infección o enfermedad, en el caso de que diagnostiquemos enfermedad, tenemos que evaluar qué forma clínica y qué localización. La forma moderada, el paciente va a presentarse asintomático con síntomas respiratorios. Se debe hacer estudio de contacto, la PPD va a ser positiva y la radiología de tórax va a ser patológica, generalmente el complejo primario. En la forma grave, el niño va a estar severamente enfermo con un síndrome de impregnación basilar, con PPD que puede ser positivo o negativa y la radiología de tórax patológica como una lesión extendida, miliar o extrapulmonar como una tuberculosis ósea, una lesión progresiva por vía broncógena o una lesión cavitaria como del adulto, más frecuente la presentación en los adolescentes, y puede tener algunas complicaciones como atelectasia o perforación ganglio-bronquial. Por lo que estamos viendo, no es fácil el diagnóstico de tuberculosis y hay que apoyarse en varios parámetros para poderla definir. También tenemos que tener en cuenta las asociaciones morbosas, la diabetes, el SIDA, las inmunodeficiencias, las TBC extrapulmonar y considerada grave también es la forma moderada en los niños menores de 1 año.
Entonces, vamos a ir haciendo un repaso de cada una de ellas de acuerdo a todas las características. En la forma común o moderada, que se denomina categoría 3 según la clasificación de la OMS, o tuberculosis pulmonar primaria, generalmente los casos van a ser detectados por control de foco, van a ser asintomáticos, las pruebas de tuberculina positiva, la radiología de tórax complejo primario sin complicaciones, o puede ser una tuberculosis monoganglional, la pleuresía por TBC y la TBC cutánea. Estas son las formas que se denominan común o moderada, y esto es importante a la hora del tratamiento, definir cuál es la forma clínica. También en la forma clínica pulmonar, como vemos acá, con derrame pleural, se presenta en el 5% de los casos, hay compromiso del parénquima pulmonar, la confirmación bacteriológica generalmente es posible por punción del líquido pleural o si el paciente expectora, en los casos más pequeños, si no, el lavado gástrico. La TBC cutánea, podemos ver acá un caso de cómo se manifiesta, son nódulos dolorosos, color rojo violáceo, diámetro de los nódulos de 2 a 3 centímetros, la superficie de extensión de las extremidades inferiores, pretibial, antebrazos y codos, y desaparecen generalmente estos nódulos en 1 o 2 semanas. También podemos tener la queratoconjuntivitis flectenular, que se manifiesta por pequeños nodulillos localizados en el limbo esclerocorneal, son formas más de presentación de adulto, y tenemos generalmente presenta la PPD flectenular, que esto sí lo vemos en la edad pediátrica y hace diagnóstico. La progresión de la lesión implica mayor compromiso sistémico, síntomas respiratorios persistentes, no hay respuesta a los antibióticos habituales, o puede haber un compromiso extrapulmonar. Y se pueden dar dos vías de diseminación, la bronquial y la hematógena. Entonces vamos a tener, digamos, dentro de las formas diseminada en la broncógena, el enfisema bulloso, y por vía hematógena, la vía miliar. Aquí tenemos imágenes de cavernas, bronquiectasias, como lesiones secuelares de la tuberculosis. Como les mencioné, definir la forma de clasificación es importante para determinar el tratamiento que debe realizar el paciente. Pero antes de todo, antes de empezar a administrar y de indicar un tratamiento, debemos informar y educar al paciente y su familia, por la importancia que tiene en la salud pública y por el riesgo de contagio. Por lo tanto, explicarle y definirla, cómo se contagia, cómo se sospecha, cómo se controla y cómo se previene, cómo se supervisa el tratamiento, cuánto tiempo y cómo se debe administrar la medicación, cuáles son los medicamentos y cuáles son sus efectos colaterales o adversos. También vamos a definir quién va a ser el administrador del tratamiento, el lugar de control y seguimiento. Sabemos que la supervisión del tratamiento debe ser realizada por toda persona responsable y debe ser capacitada y deberá observar cómo es la toma de la medicación. ¿Por qué? Porque todo tratamiento se debe hacer bajo la estrategia TDO, que ha demostrado en el mundo disminuir las tasas de abandono de tratamiento, reagudizaciones y complicaciones de la TBC, mediante la supervisión directa de la toma de la medicación. Sabemos que los tratamientos son largos, de 6 meses, las dosis son diarias, entonces esto es una complicación de adherencia y una forma de solucionarlo es la observación de la toma de la medicación. Sabemos que los medicamentos son gratuitos, se entregan en los hospitales o en los centros de salud y el tratamiento es generalmente domiciliario, no requieren internación salvo para forma severa y en niños menores o cuando el medio familiar implica que debamos internar al niño para asegurar su tratamiento.
La supervisión y la adherencia al tratamiento va a evitar la resistencia a los medicamentos, la curación y la transmisión de la enfermedad. Sabemos que la tuberculosis es una enfermedad de denuncia obligatoria, por lo tanto se debe registrar y notificar. Esta, como pueden ver aquí en esta diapositiva, es la planilla de notificación de casos aquí en la provincia de Córdoba, y donde se debe completar todos los datos, el centro que notifica, datos del paciente, de los familiares, qué forma de tuberculosis, cómo se confirmó el diagnóstico, la forma radiológica, la medicación que va a recibir, en los estados concomitantes que puede tener el paciente. Esta ficha se completa y de allí en más el paciente recibe el tratamiento gratuito y lo supervisa quien se define como controlador del tratamiento. La duración mínima es de 6 meses. Sabemos que contamos con una fase inicial esterilizante llamada fase 1, donde se colocan 4 o 2 drogas en su primera fase, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la clasificación. Ellas son isoniazida, rifampicina, piracinamida, streptomicina y etambutol. Las dosis, las combinaciones y los efectos adversos deben ser aclarados a los pacientes, ya que, por ejemplo, la rifampicina va a colorar la orina y el paciente puede asustarse si no le hemos avisado, o puede haber una reacción dermatológica inicial que desaparece posteriormente. También debe informarse a los pacientes, y generalmente esta fase tiene 2 meses de duración en la forma diaria, de administración diaria. La fase 2 o de continuación se utilizan por lo general 2 drogas y se elige isoniazida y rifampicina. Se da diariamente o en forma intermitente durante 4 meses. Las dosis se van a indicar de acuerdo al peso, la regularidad de la toma de acuerdo a la adherencia del paciente. Se convendrá diario o intermitente. Se sugiere intermitente para alivianar la supervisión y a veces tanto tiempo que insume administrar la medicación, y evaluar la tolerancia. Bueno, según la clasificación de la forma clínica, dijimos que íbamos a establecer el tratamiento. Entonces, en la categoría 3, que incluía la forma pulmonar moderada, que es la más habitual en los niños, usamos 3 drogas, 2 meses, isoniazida, rifampicina y piracinamida, y en la fase 2, 4 meses con isoniazida y rifampicina, total 6 meses. En la categoría 1, la forma grave, vamos a usar 4 drogas. Podemos combinarla. En general usamos etambutol, que es de administración oral, no la streptomicina, que es de administración inyectable. También duración 6 meses. Pero estas formas, meningia, miliar, osteoarticular o acompañadas del HIV o SIDA, vamos a usar 4 drogas también en la fase 1, pero la duración de la fase 2 va a ser más prolongada. En vez de 4 meses va a ser 7 a 10 meses, y la administración siempre va a ser diaria. Por lo tanto, el total del tratamiento va a durar entre 9 a 12 meses. Los efectos adversos de la medicación son poco frecuentes, y ustedes, como alguna vez han leído en los medicamentos que se usan habitualmente en los antibióticos, tenemos que tener en cuenta las reacciones de hipersensibilidad cutáneas, las hepatitis, la hepatotoxicidad, la tolerancia de náuseas, vómitos, exantemas. Cada medicamento va a tener algún foco importante, como los aminoglucósidos, por ejemplo, la nefrotoxicidad o la ototoxicidad. Los corticoides, ¿cuándo se usan corticoides? Solamente es recomendarse en las formas graves: tuberculosis meningia y pericárdica, adenopatías que causan atelectasia o compresión de la vía aérea, el derrame pleural con repercusión sobre la función respiratoria, la forma miliar con insuficiencia respiratoria y las formas graves y tóxicas con repercusión del estado general. Se usa la prednisona a 1 o 2 miligramos kilo por día durante 3 a 4 semanas, suprimiéndolo en forma progresiva.
Bueno, ahora vamos a entrar en el capítulo de la quimioprofilaxis. ¿Cuándo hacemos quimioprofilaxis? Cuando nosotros primero descartamos enfermedad tuberculosa. En los casos que está descartada la enfermedad y el paciente tiene un contacto bacilífero, debe recibir quimioprofilaxis. Se emplea isoniazida 5 miligramos kilo día con un máximo de 300 miligramos al día. ¿Y cuál es el objetivo? Evitar la aparición de la enfermedad. ¿En qué caso se usa? En pacientes asintomáticos con PPD negativa, radiología de tórax normal y en contacto con un enfermo tuberculoso. En el control mensual clínico se repetirá la PPD y la radiología cada 2 meses, porque debemos ir evaluando que el paciente en ese periodo de riesgo no haya pasado de infección a enfermedad. Se mantendrá siempre la quimioprofilaxis 2 meses posteriores a negativizado el foco y se realizará en pacientes no vacunados previamente o que no presenten cicatriz. Este es un cuadrito esquemático en qué pacientes deben recibir quimioprofilaxis. En los menores de 15 años, todos que tengan un contacto bacilífero. En los menores de 5 años, la diferencia que van a ser 6 meses de quimioprofilaxis. En cambio, en los niños de 5 a 15 años con tuberculina negativa, la isoniazida solo hasta descartar el viraje, o sea que casi serían esos 2 meses que yo les mencioné antes. Otras situaciones que reciben quimioprofilaxis, los primos infectados menores de 5 años, los tuberculosos positivos en situaciones clínicas especiales como silicosis, diabetes e inmunosupresor. Secundaria, llamamos quimioprofilaxis secundaria o primo infección tuberculosa. Es aquel paciente que va a tener una PPD más de 10, un viraje tuberculínico durante un periodo menor de 1 año o una presencia de un nódulo precoz en paciente no vacunado con BCG previa, donde la aparición del nódulo antes de cumplirse los 10 días desde la inoculación, hemos visto recién los gráficos, en estos casos se va a hacer quimioprofilaxis secundaria. En los casos de HIV positivo en contacto con fuente infecciosa, con un esputo positivo y habiendo descartado la enfermedad. Se va a hacer profilaxis 1 año en los pacientes HIV positivo con PPD mayor o igual a 5 milímetros. Los hijos de madre HIV positiva, como ustedes ven acá los casos pueden ser tanto con PPD positivo o negativa, no reactor al PPD, con foco bacilífero durante 3 a 6 meses, con un reactor con la PPD, con un foco bacilífero va a ser 1 año, y en aquel que no recibió BCG asintomático y con inmunidad normal, vacunar con BCG y administrar quimioprofilaxis. Esto se da en casos especiales, por lo tanto acá ya ustedes consultan o a los especialistas en neumonología o infectología que los va a ayudar y guiar porque no siempre es fácil las situaciones especiales asociadas a HIV, inmunocompromiso o el caso de un adulto con TBC multiresistente. Bueno, y entramos en el caso de la tuberculosis multiresistente, es una exposición a una fuente infectante con bacilos resistentes a 1 o más drogas. Siempre tener en cuenta que una de las principales causas de la multiresistencia es el no diagnóstico temprano, el tratamiento inadecuado, el abandono de los tratamientos en los adultos y la intolerancia a la medicación que lleva muchas veces al abandono del tratamiento. Remitir todo paciente a los centros de referencia con un apropiado equipamiento para el aislamiento microbiológico, suministro de medicación específica, monitoreo de efectos adversos de las drogas y seguimiento supervisado del tratamiento.
Se empleará siempre medicamentos a los que el paciente o la sensibilidad del antibiograma de la muestra de esputo nos dé sensible. Hay varias situaciones especiales como los pacientes inmunodeprimidos primarios y secundarios con enfermedades anergizantes o por medicación. Se recibirán quimioprofilaxis 3 meses posteriores a la recuperación del estado inmunitario. En esos casos hablamos de aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica, diabetes, desnutrición, trasplante, miastenia, enfermedades reumáticas y neoplasias. Tratamientos oncológicos antes de iniciarlos o tratamientos con corticoides de alta dosis antes de iniciar los tratamientos deben ser evaluados los pacientes para descartar enfermedad o riesgo de enfermedad tuberculosa. En todos los casos se hará una investigación exhaustiva del medio para descartar la fuente infectante y deberá hacerse, como toda evaluación, una PPD, una radiografía y un estudio de baciloscopía. Los recién nacidos en contacto con enfermos bacilíferos o hijos de madre con TBC activa o en tratamiento es muy importante y es una situación especial donde deberá evaluarse qué tratamiento deberán seguir, pero en general se los toma como casos graves en la clasificación de gravedad. Los púberes hiperactivos con PPD más de 20 o flictenular también se los consideran con enfermedad tuberculosa, con su único síntoma. Para ir terminando, decimos que para evitar la tuberculosis lo más importante es la prevención. ¿Y cómo la hacemos? Repasamos, vacunar con BCG al recién nacido, detección precoz del sintomático respiratorio y los grupos de riesgo, acordarse de él que tos y expectora por más de 15 días debe ser un signo de alarma. Y no porque a veces los adultos solo fuman y tienen tos, consideran que es parte de su condición habitual de fumar. Conocer si el paciente deja de ser transmisor de la infección, evaluar los contactos del caso y aplicar quimioprofilaxis, evitar los casos de abandono y de resistencia antibiótica y asegurar que el paciente cumpla con un tratamiento efectivo y completo. Bueno, para hacer un ejemplo de un caso clínico que nos ha tocado vivir, vamos a presentar en unos minutitos un niño de 6 meses, sexo masculino, el 7º hijo, sin antecedentes familiares importantes, que tenía como antecedentes personales patológicos una internación a los 4 meses por neumonía del pulmón derecho y antecedentes de bronquitis obstructiva recurrente. Había una falta de progreso del peso en los últimos meses, el niño pesaba 5,3 kg y recordemos que tiene 6 meses. Había un antecedente de internación con deshidratación y un síndrome de dificultad respiratoria severa. El niño fue derivado del interior al hospital de niños por un deterioro clínico e ingresa con un síndrome de dificultad respiratoria, compromiso del sensorio, hipotonía generalizada y con esta plaquita donde vemos el velamiento de la base pulmonar derecha. El paciente ingresa a la UCI con el síndrome de dificultad respiratoria con hipoxemia y dentro de las investigaciones que se realizan en el interrogatorio para evaluar su estado y los riesgos de diagnósticos, vemos que tiene una cicatriz de BCG positiva, tiene palidez generalizada y tiene una regular dinámica respiratoria con pausas, tiraje subesternal leve, rales subcrepitantes gruesos y roncus diseminados. En los exámenes del laboratorio, 15.400 glóbulos blancos, con una fórmula de un neutrófilos 19%, segmentado 56, linfocito 15, mono 10, una hemoglobina de 9,2 y un hematocrito de 29. Una eritrosegmentación de 10, una glucemia de 164. Se estudian antígenos en secreciones bronquiales, dan positivo el adenovirus, por IgM e IgG positiva, una PPD de 0.
¿Qué diagnóstico pensamos? ¿Cuál es el tratamiento y cuáles son los exámenes complementarios que pediríamos? Bueno, ustedes primero piénsenlo y después seguiríamos con la próxima diapositiva. Como estamos hablando de tuberculosis, por supuesto que vamos a estar sospechando tuberculosis. Pero en un comienzo, solo este dato del adenovirus positivo es el que quedó como más firme. El paciente evoluciona con síntomas neurológicos progresivos y se traslada a terapia con depresión del sensorio, un Glasgow 7, fontanela normotensa, pero una hipotonía generalizada. Se realiza un ataque cerebral con hidrocefalia y muestra imagen hipodensas en tronco y paraventriculares. Un líquido de punción pleural de características turbias, PANDI positiva 3 cruces, proteína 9 gramos, glucosa 0,50 y elemento 121. Y para complicar y hacerlo más complejo el diagnóstico, le da un látex para neumococo positivo. Nos planteamos nuevamente otro diagnóstico, otro tratamiento y qué estudios más vamos a continuar. Entonces, hasta ahora tenemos adenovirus positivo, neumococo positivo. Pero también, frente a una forma neurológica tan severa, se sospecha tuberculosis, por lo tanto se hace estudio en líquido cefalorraquídeo y tenemos los resultados de un directo y cultivo positivo y también de un lavado gástrico directo y cultivo positivo. El paciente era HIV negativo. Entonces aquí vamos a establecer qué forma clínica. Sabemos que teníamos ya dos focos, uno pulmonar y neurológico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Por lo tanto, lo clasificamos en una forma severa, va a recibir 4 drogas. Y frente a la conducta que hemos tenido, digamos, como profesionales, tanto a nivel primario, secundario, en el interior o en la capital, tendríamos que reflexionar sobre qué oportunidades perdimos, si fue un error o una omisión. Y aquí está un dato muy importante que quisiera que sea un punto fundamental luego de esta charla sobre tuberculosis, es el interrogatorio y evaluar la epidemiología que rodea al niño. Había un foco positivo, un padre sintomático respiratorio sin diagnóstico, 4 meses previo a la consulta, con estudios radiológicos que se lo había solicitado el profesional, pero que luego no se evaluó, porque el paciente no tomó, digamos, la conducta de controlar esa radiología, y era bien patológica. Por lo tanto, recién cuando el niño está en estas condiciones de una enfermedad tuberculosa severa, comprometiendo su vida, el padre se diagnostica con un directo y un cultivo positivo y una radiología patológica. Luego de esto se hicieron los exámenes de contacto, había 6 hijos menores en riesgo y 3 primos, de los cuales se recibieron algunos quimioprofilaxis y otros tratamientos. El niño fallece por estas 2 formas graves de tuberculosis y aquí lo que tenemos que evaluar en forma, digamos, retrospectiva es la importancia del diagnóstico en el padre. El niño tenía BCG y que ejerce un efecto protector, pero el niño estaba en contacto con ese padre que eliminaba una cantidad de bacilos muy importante, por lo cual su prevención con la vacuna de BCG no fue lo suficiente, porque la carga bacilar en la que el niño estuvo expuesto fue mucho mayor. Por lo tanto, aquí la acción más importante que tenemos que tener en cuenta es siempre pensar en el adulto, que es el que enferma el niño. Si no pensamos que un niño pueda tener una tuberculosis infantil, nunca vamos a diagnosticarla. Así que siempre pensar en ella cuando hay una evolución persistente y no adecuada a los antibióticos frente a diagnósticos simples como una neumonía o una bronquitis catarral.